El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio, 101.4 FM. Acercando esquinas. Bien, continuamos con nuestra conversación, conversando en público sobre lo público. Le damos un saludo a las personas que nos están escuchando y viendo por los canales de La Esquina Radio y a los oyentes que están conectados por el 101.4 de la FM. Vamos entonces a continuar con nuestra conversación. En el editorial del mes de septiembre de la Corporación Región, acabo de aprovechar para hacer una cuñita e invitarles a que lo lean. Decíamos que las decisiones que se toman a nivel administrativo definen prioridades y jerarquías en la asignación de los recursos públicos, y esto claramente tiene repercusiones para la ciudadanía. Es por esto que hoy hemos querido invitar a conversar sobre estas decisiones administrativas y sobre las repercusiones que involucran a todas las personas que estamos acá y a las que no. Vamos entonces a conversar con Dora Saldarriaga, representante en este momento de la Asamblea Permanente de Mujeres, con Luis Peláez, diputado de la Asamblea Departamental, José Luis Marín, más conocido como Aquino, concejal de Medellín, y con Isabel Sepúlveda de la Corporación Región, quien va a hacer la moderación de este panel como parte de la plataforma Poder Ver. Entonces les invito a que nos acompañen acá adelante para que comencemos este panel sobre estos temas. Buenas tardes. ¿Ustedes cómo están? Qué bueno, nos alegra mucho. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Quienes hacemos parte de Poder Ver estamos muy emocionados con el lanzamiento de la plataforma. Como les contaban ahorita, nos tomamos la primera cerveza como el 20 de diciembre del año pasado, y por eso hoy quisimos brindar con ustedes con una cerveza para celebrar esta juntanza en la que hemos entrelazado historias, luchas, reivindicaciones y sobre todo el deseo colectivo de una sociedad mejor para todos y todas, más justa, más equitativa, con mayor garantía de derechos, con mayor posibilidad para que se exprese la diferencia y con mayor participación ciudadana. Muchas gracias también a ustedes, Dora, Aquino, Luis, por acompañarnos en este lanzamiento. Nos encanta que nos hayan dicho que sí y que quieran hacer parte de este primer conversatorio. Esto tiene que salir bien. Entonces, por favor, aquí tengo como 20 preguntas con las que vamos a conversar. Los voy a acorchar. Con las que vamos a conversar este ratico, dependiendo cómo nos vaya, también podemos abrir, esto no estaba, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo, podemos abrir un poquito la conversación. Como les contaba Elizabeth y Juan Carlos Arenas, queremos hablar de los enfoques que implican un Estado social de derechos y la garantía de derechos y la participación ciudadana en ese Estado social de derechos. Y pues el marco que le queremos poner a esto, inicialmente, son dos asuntos que han estado en la agenda pública en los últimos días, tanto en el departamento como en el distrito. Por un lado, la propuesta de rediseño administrativo de la Gobernación de Antioquia y por otro lado, la venta de Tigo Une. Entonces queremos entrelazar esos dos temas y conversar un ratico. Pero primero les quiero preguntar, ¿ustedes por qué creen que es importante que se abran espacios como este, para que vayamos calentando? ¿Qué importancia tiene en este momento para el departamento, para Medellín, para el país, que haya otra plataforma de control social? Ya tenemos muchas, con esas es suficiente, necesitamos más. ¿Por qué es importante un espacio como este? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Primero, pues agradecer mucho la invitación. Lo que pasa en la ciudad de Medellín es algo que se intensifica en lo que es el departamento de Antioquia y en sus regiones del departamento. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando y empezó a pasar desde octubre, apenas ganan Federico Gutiérrez y gana Andrés Julián,
es un proyecto político de un sector muy minoritario de Antioquia y Medellín. Y puede ser que a algunos en otras esferas les moleste esta verdad, pero es lo que está pasando. O sea, hay un modelo político que se está desarrollando y que de alguna forma el control social, algunos dicen, es que hay otro lado del control social. Yo hoy digo no. En los años anteriores, las otras plataformas, como puedo mencionar de todo, ¿cierto? Entonces, Todos por Medellín, anteriormente hacía ese control político que hoy no se hace. Nosotros lo hemos dicho en medios de comunicación, lo hemos dicho directamente, de que no es que haga falta, es que no se está haciendo ese control político, no hay ni siquiera un nivel de la balanza. Es que lo que estamos pidiendo en Medellín es un control político y social que no tiene, digamos, un eco y que esto aparece de alguna forma por el silencio que está pasando. ¿Cuál es el silencio? Hombre, ¿cómo así que en la venta de UNE solo se planteó una sola opción? ¿Cómo así que en la reforma administrativa de la gobernación se planteó también, o sea, ni siquiera ninguna opción? No se planteó absolutamente nada por parte de estas entidades que se han dedicado al control social y político, y digo porque lo han hecho anteriormente y conozco que en esa parte lo hicieron bien, eso hay que reconocerlo, pero que ahora ese silencio pues nos invita a los ciudadanos y al control social y a esta nueva plataforma a ocupar ese espacio. Ese espacio hoy está libre en el sentido que ese silencio que estamos escuchando en Medellín y que es estruendoso en el departamento de Antioquia y en nuestras subregiones, es llamar a ocupar ese espacio. Entonces, primero, celebrar el lanzamiento de la plataforma, pero también, y poco a poco ahorita, seguramente en las preguntas, vamos a ir dilucidando mucho cómo está Medellín en el gobierno de Medellín y cómo está Antioquia en el gobierno del departamento de Antioquia, cuáles son esos temas, esas situaciones que no se deben de quedar en las discusiones de la asamblea, ni se pueden quedar en las discusiones del consejo, y la invitación es eso, a empoderarnos de la información, hacerla visible, porque aquí hay una disputa, no por un relato. Yo quiero mandar este mensaje muy contundentemente, no es una disputa por un relato, es una disputa por los próximos 20 años de control de esta ciudad y de este departamento. Y eso es lo que hay que poner en la agenda. No es que los unos se desplacen y ya, no. Yo creo que en la agenda de esta ciudad y de este departamento cabemos estas otras miradas. No solo existe el silencio de Todos por Medellín, sino que existe, digamos, la algarabía y llamarlo, digamos, de un asunto de algarabía o de esperanza o de felicidad, de grito, de decir que aquí estamos, no la otra Medellín, sino la Medellín que piensa el desarrollo para todos y todas, y lo mismo en Antioquia, porque no es desplazar a unos para favorecer a otros, como si también se quiere implantar desde el otro lado. Yo creo que, como lo decía mi maestro Carlos Gaviria, hay que hacerlo con el ejemplo. Y esta es la oportunidad de mostrar realmente cómo podemos corregir el rumbo que durante muchos años se ha planteado de una sola Medellín o una sola parte del departamento de Antioquia. Primero también saludarles, agradecerles por estar acá, agradecerles por este esfuerzo colectivo en la construcción de la plataforma Poder Ver. Frente a la pregunta, estaba por aquí rayando cosas inconexas. Frente a la pregunta de la importancia de por qué una plataforma de control social, ciudadano, político, yo estaba aquí sentado y estaba viendo el búho, que no es un zancudo, pero el chiste que después contará Isabel si decide contar, sino es un búho. Y este búho de Poder Ver tiene una característica que yo estaba ahorita analizándola, y es que tiene como esa construcción de imagen que donde usted esté parado, todos sienten que lo está mirando. Los que están parados allí sienten que el buito los está mirando, los que estamos parados allí, el buito nos está mirando.
¿Qué es lo que pasa también cuando hay cámaras? Estas cámaras se colocan, que muchas son falsas, que son cámaras falsas, que son oscuras. Entonces, que independiente del lugar en el cual usted esté parado, usted siente que la cámara lo está mirando. Y eso es una estrategia de disuasión frente a la comisión de determinados delitos. Lo complejo en nuestra sociedad es que estamos en esa suerte de poder panóptico donde sentimos que siempre nos están observando, pero sentimos que siempre nos están observando a los ciudadanos, no a los poderosos, no al gran poder. Entonces uno entra a una tienda donde venden chicles o donde venden juguetes y hay una cámara, un letrero que te dice: te estamos vigilando, no te arriesgues, o usted está siendo grabado, sonríe. Todo el tiempo nos están diciendo: a usted lo estamos grabando, a usted lo estamos grabando, no cometa delito, no cometa delito, no cometa delito, porque no hay que cometer delitos. Pero la afectación social y económica de alguien que se robe un paquete en una tienda, que es una afectación que está generando, es muchísimo menor de la afectación económica de un contrato interadministrativo entre una entidad y otra, donde en el transcurso se pueden perder unos varios milloncitos o miles de millones de pesos. Pero ese poder panóptico está sobre los ciudadanos, no está sobre el gran poder. Y eso nos tiene que hacer una pregunta de a quién se está controlando y para qué. Ahorita que estaban diciendo todos por Medellín, yo hacía aquí el chiste como algunos por una parte de Medellín. Algunos sectores dominantes haciendo control, veeduría, haciendo comunicación para que hable un sector de Medellín. Pero ¿dónde están los otros sectores? ¿Dónde está la otra ciudadanía? Ahorita estábamos en el Pacífico, en la Comuna 8 arriba, con una situación compleja que hay frente al tema de vivienda, de crisis climática. ¿Dónde está la población del Pacífico hablándole al resto de Medellín? Y no digo porque no lo intenten, no es un regaño para ellos. ¿Dónde está la estructura institucional? Hoy hay en Medellín algo que es muy peligroso y es un falso consenso. Un falso consenso que nos lleva a una realidad profundamente antidemocrática. El falso consenso yo lo denomino el complejo Manuelito, que es el secretario de Cultura de Federico Gutiérrez, que salió en un video diciendo: nosotros ganamos con 700.000 votos, yo no sé qué hago acá, pero puedo hacer lo que quiera porque ganamos con muchos votos. Eso se expresa todos los días en el consejo, en la alcaldía, con los secretarios. Es como nosotros ganamos con muchos votos, ya Medellín decidió. ¿Ustedes por qué se atreven siquiera a existir? Ustedes no deberían hablar acá. Es que usted, ¿por qué está colocando en tela de juicio un proyecto político que ganó con 700.000 votos? No sea irrespetuoso. Como si una victoria electoral fuera un cheque en blanco para actuaciones durante 4 años. Eso es un profundo retroceso democrático para la ciudad de Medellín. Y el poder no le tiene miedo o temor a una persona sentada en una curul de concejal o diputado, le tiene miedo al control, le tiene miedo a los ojos, a un poder panóptico que los esté mirando todo el tiempo. Por eso hay que construirlo. ¿Por qué control ciudadano? Porque como está constituido hoy la distribución de poder político en Medellín y Antioquia, es un cheque en blanco para que pase cualquier cosa. Por una palabra central que me han dicho a mí en el consejo muchas veces: confianza. Vení, es que este proyecto de acuerdo de vigencias futuras no me especifica para dónde va. ¿Por qué no me lo especifican? Hay que confiar. Se ganamos con muchos votos, no desconfíe. Vení, ¿por qué la Secretaría de Derechos Humanos le mermaron presupuesto del cuatrienio pasado? No, hay que confiar. Es que tenemos que confiar. ¿No confías en nosotros? ¿Acaso eres tan canalla que no confías en nosotros? Como si los ciudadanos frente al gran poder tuviéramos que confiar en vez de controlar. ¿Por qué? Por ese falso consenso que tenemos que derrotar. A propósito de las cámaras, nos están grabando, sonrían. Saludamos a todas las personas que nos siguen por La Esquina Radio. Un saludo al poder panóptico. Del panóptico. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. La pregunta supremamente provocadora. Yo empezaría por decir que no solamente es necesario, sino que es urgente. Que no solamente el control social es potestativo, sino que es obligatorio si uno se toma en serio la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía, por allá con todo el tema, el contrato social de Rousseau y toda esa vaina,
Nos despojamos de nuestro derecho y se lo dimos a un tercero para que administrara. Esa es la teoría del contrato social. ¿Cuál es la obligación? Que a ese tercero, como yo me despojo de mi poder y se lo doy a usted para que usted me administre, yo lo puedo seguir controlando. ¿Dónde está la fractura ciudadana? Cada 4 años nos acordamos que hay que votar, pero no hacemos un control efectivo porque además nos comemos ese cuento del privilegio del que está en el poder. Y no, es que no están administrando una tienda, están administrando lo público y lo público somos todos. Entonces, de entrada, felicitaciones, tendrían que haber muchas y en cada momento, porque efectivamente el control es urgente y es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? 1, hay que hacerle frente a la derecha reaccionaria que viene por todo, por todas y por todes, principalmente por todes y por todas. Y eso es... Hay que decirlo y hay que nombrarlo. Con lo que decía el diputado, yo sí creo que hay que hacerle frente al debate cultural de la derecha. Nos están ganando años luz. ¿Cómo puede uno entender, por ejemplo, ahorita me imagino, porque me invitaron con el tema de la Asamblea Permanente de Mujeres, cómo puede uno entender que una mujer votó por alguien que le puede reducir los derechos? Es porque nos llevan años luz con el debate cultural y nosotros no hemos podido avanzar en eso. Entonces creo que esto es muy importante con el debate cultural que viene de mi ley, o sea, es un asunto internacional que hay que nombrarlo, que hay que ponerlo, porque además nos vienen con el discurso de la reducción del Estado, nos vienen con el discurso antiderecho que ahorita lo vamos a conversar. En la asamblea nos encontrábamos mujeres que estaban de acuerdo con el retroceso, nos ganaron en el debate cultural y eso, el control social posibilita eso. Yo creo que es una obligación ciudadana. Yo soy profe de Derecho Constitucional y hago el esfuerzo para que los estudiantes me crean que esto es importante, que tenemos una ciudadanía muy infante porque además creo que también somos muy responsables. Cuando hay veces hacemos lo colectivo, si mandemos estos 2 o 3, yo me siento que usted no decidió, usted no, es que somos todas, todos y todas, porque si no 2 o 3 dan la cara, se queman, pero si no hay un proceso colectivo ahí que apoye, ¿para dónde va esa ciudadanía? El control social nos va a permitir pedagogía política. ¿Por qué pedagogía política? Porque las cifras son muy importantes para poder determinar, mire, íbamos así, vamos así, y en una gráfica podemos hacer pedagogía. Y eso llevaría, yo creo que la politiquería ha hecho un trabajo maravilloso, como el capitalismo con el tema de lo individual. Es que la politiquería nos desencantó de la política. Y entonces uno dice, habla en clase, no, profe, pero es que yo no soy político, a mí no me gusta la política. Amor, están decidiendo por usted. O sea, ¿cómo vas a decir si la estética, todo, absolutamente todo es político? Pero nos han desencantado. Y como nos han desencantado, dejemos a esos políticos, los que se presentan, y ahí está el diputado y el concejal, que ellos lo hagan. No, hay que garantizar 3 cosas para ya terminar. ¿Y por qué importante estas plataformas? 1, hay que reducir la despolitización, hay que politizar la cotidianidad, hay que politizarla. Entonces, como nos han despolitizado, pensamos que lo público no nos afecta. Ahorita van a hablar del tema de UNE, que yo también estuve en el periodo pasado con eso. Pues madre, o sea, dejamos privatizar un asunto que va a afectar a todos. Palmitas, 300% de desconexión, no vamos a tener una entidad pública que le podamos hacer debate de control político, no la vamos a tener, pero no politizamos la cotidianidad, nos despojaron de lo público y eso es muy teso, nos han despojado tanto de lo público que hay veces damos gracias por subsidios, nos han despojado de lo público, nos privatizan todo, pero si yo puedo acceder, ¿qué le hace que lo privaticen? No hay ningún problema. Entonces van reduciendo lo público y ha sido producto de la despolitización. Y lo último es que creo que nos bloquearon el chip de derechos. Entonces quien exige un derecho es que el más revolucionario, el más izquierdoso, tendría que ser tan cotidiano la exigencia de derechos, pero como nos quitaron el chip de derechos, quien lo exige es una cosa tremenda. Entonces, por eso hay que politizar más la cotidianidad y reconocer
eso que no hemos podido materializar porque apenas llevamos 33 añitos con el modelo del Estado Social de Derecho, pero que efectivamente es la agenda que hay que ponerla en discusión. Con nuestro tema central, la tesis de reducir la burocracia para invertir en programas sociales e incrementar la eficiencia del Estado es bastante taquillera. Eso suena muy bien y además cuando estamos en contextos de alta corrupción, como los que se enfrenta en este momento el país, pues todos rápidamente generamos un consenso en que hay que cuidar esa platica y que hay que invertirla mejor y que entre menos burocracia se tenga, pues eso será, digamos, mejor para toda la ciudadanía. Con esa tesis de austeridad llegó el gobernador a la Asamblea. La Asamblea le dio facultades extraordinarias para hacer el rediseño institucional que considerara necesario, con muy poca información además en ese momento de por dónde iba a pegar eso. Y luego nos encontramos con una propuesta que pasaba de 33 a 17 secretarías principales. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuáles eran los problemas centrales de eso que se escucha también, de esa plata que nos vamos a ahorrar en burocracia y que, de acuerdo a lo planteado por el gobernador, se va a ir a programas sociales, con lo que de manera general o teórica todos deberíamos estar de acuerdo? Frente a eso quiero explicar el primer problema. El primer problema es que en octubre se hizo una unión, no entre el gobernador de Antioquia actual, no entre el alcalde, sino entre un poder económico. Y eso lo han visto poco a poco, que tienen una agenda conjunta. Se unieron no para terminar el tollo, sino por una agenda política y una agenda netamente económica y de recorte de derechos, ya sea en las subregiones, y vender lo público. Hay una agenda programática y deliberada y estructurada dentro del poder económico, y particularmente no solo es el poder económico de Antioquia, sino que también mezcla el poder económico de los Gilinski. Eso particularmente lo vamos a ir viendo poco a poco, pero si ustedes lo quieren rastrear, lo van a empezar desde noviembre, diciembre del 2023, y ahí está el primer punto. ¿Por qué? Porque si alguien quiere hacer una noción de lo que está pasando hacia 2026, es lo mismo calcado lo que pasó en 2023 aquí en Medellín y Antioquia. De alguna forma están intentando repetir la dosis que les funcionó en Antioquia en todo el país. Eso es lo primero que quiero decir, porque es lo primero que hay que despertar y coger rápido si uno quiere realmente hacerle puja a ese relato. Si nos quedamos realmente entendiendo apenas el problema, despertando de este asunto y entendiendo que el gobernador solo está haciendo propuestas de vender activos, ellos le llaman reciclar activos públicos, o sea, imagínense este asunto, esto en la universidad no se ve, o sea, reciclar activos públicos, eso es vender lo público, pero el gobernador va a vender más de 160 activos públicos, y uno de ellos es donde quieren poner una estación, en la estación Aguacatala, que finaliza el metro de la 80 y es nada menos que la fábrica de licores de Antioquia. Ojo con eso también, no solo el empleo, no solo 1.7 billones de pesos que representan las ventas de la fábrica de licores de Antioquia, sino el monopolio de licores, ¿a dónde va a terminar? Todo esto es montado en un falso discurso de austeridad. Resulta que el gobernador entonces, cuando llega, empieza a pegarse en un discurso internacional que podemos ver célebremente como un Milei en Argentina, pero que no solo es Milei, es que solo observen las donaciones que ha recibido Milei en Argentina y empiecen a ver sigan el camino siempre de la plata. Es que la plata siempre deja un camino muy directo. Miren lo que pasa con Milei en Argentina y observen cuántas veces repite Semana del grupo Gilinski la palabra Milei en sus publicaciones recurrentemente en la semana. Entonces está calcado el relato y frente a ese relato ellos se pegan al relato, no hacen el relato, sino que se pegan al relato. ¿Por qué? Porque a través de ese relato de austeridad lo que están simplemente buscando es
vender un candidato, así sea mentiras, vender un candidato, atrapar a toda la gente, simplemente en un relato que es cómodo, que es convincente, un relato que dice, oiga, el Estado es mucha plata, menos impuestos, más salarios, es lo mismo simplemente en un asunto de cliché moderno. ¿Qué está pasando en la gobernación de Antioquia con ese relato? Lo primero que estamos haciendo nosotros es desmontar ese relato con los datos. En el gobierno departamental, realmente los gastos de funcionamiento son 1.3 billones de pesos y el gobernador tan solo, supuestamente en cifras, está hablando de la reducción de gasto de 70.000 millones de pesos. Eso no llega a ser ni el 1% del presupuesto de funcionamiento. Entonces, nada de austeridad, nada de una situación de gasto y además se gastó el equivalente a la vaca que acabo de recoger para el túnel del Toyo, 12.000 millones de pesos en publicidad para él, para decir que estaba cumpliendo por haberse rebajado 70.000 millones de pesos en austeridad. Ojo, relato mentira, patrocinan el relato mentira, lo ponen a circular masivamente y lo convierten en una verdad pública. Mientras eso, recortan derechos sociales y esos derechos sociales lo que hacen es recortar las capacidades de la sociedad en todo el departamento de Antioquia. Obviamente entonces los colectivos sociales van a tener un debilitamiento bastante fuerte y la pregunta es, o nos vamos a activar para defender lo público o nos vamos a dejar menguar en esa misma situación. Si lo entendemos rápidamente, podemos hacerle contrapeso al relato, porque el relato realmente tenemos la herramienta más fundamental y es la posibilidad de tener el dato y hacer micrófono o extensión a ese dato contundente. Dora, el gobernador presentó esto como una reestructuración administrativa y parte de ese cambio, o mucho de ese cambio, se concretaba en la Secretaría de las Mujeres. El Movimiento Social de Mujeres inmediatamente respondió y respondió diciéndole al gobernador, esto no es un asunto administrativo, esto es un asunto político, que era lo que estabas planteando en tu primera intervención. ¿Por qué es un asunto político? ¿Cuáles eran los asuntos que se estaban proponiendo modificar? ¿Qué era lo que había en esa propuesta que iba en contra tanto de la garantía de los derechos de las mujeres en el departamento como de las conquistas del movimiento social de mujeres en los últimos años? Bueno, uno es que tengo que hacer el reconocimiento a todas las mujeres que nos movilizamos. Yo creo que fue una cosa extremadamente maravillosa. Luego lo hablaba con otra amiga y decíamos, no pensamos que íbamos a llegar tan lejos. O sea, como listas para el bochinche, vamos, pero no dimensionamos en serio de que lo íbamos a lograr, porque sabíamos en qué nos estábamos enfrentando. 48 días de activismo puro y duro en las calles, haciendo pedagogía, acciones jurídicas, todas las formas de lucha las implementamos. Fue muy maravilloso, procesos de negociación. Ahí era importante y era más difícil para la Secretaría de las Mujeres, porque miren, Secretaría de Participación Ciudadana la eliminaban de tajo, entonces para hacer pedagogía el asunto del debate cultural, los de Participación Ciudadana creo que les hubiera quedado más fácil decir, vea, teníamos Secretaría, eliminamos Secretaría y punto, movilicémonos, pero con nosotras era una cosa terrible, porque era más presupuesto, no se eliminaba la Secretaría, entonces el discurso del gobernador, estamos fortaleciendo la Secretaría, miren que aumentamos de presupuesto y por tanto ustedes ¿por qué están quejando? Entonces lo primero que había que desmantelarle era, uno, teníamos un retroceso en el enfoque de derechos. ¿Qué quería este señor? Lo que quiere la derecha, poner una figura con la que no discuten muchas mujeres, que es la familia. Entonces usted ya no vamos a hacerle fuerza con el tema de derechos humanos, ¿cuál autonomía? No, aquí la figura para el departamento y las mujeres va a ser la familia, por eso vamos a entrar aquí, una dirección de familia y vamos a, infortunadamente el tema de Maná, que también lo desconfiguraron mucho, y el tema de nutrición. Y iba a quedar la Secretaría de las Mujeres y el Cuidado, es decir, una predeterminación de mujeres, familia y cuidado. Entonces lo primero que era, venga,
el primer retroceso es el cambio de enfoque. Aquí no nos venga a decir de presupuesto. Saque de aquí esas dos direcciones, el tema de la familia, que era todo el tema de niñez, y el tema de nutrición. Entonces empezaron a decirnos, es que las feministas no quieren los niños, es que las feministas, no, mi amor, nos interesan mucho los niños, las niñas, nos interesa mucho la nutrición, pero no nos pongan a disputar derechos. Y por tanto usted tiene unas obligaciones jurídicas. Es que al gobernante creo que hay que decirle eso. No es si usted quiere, señor Julián Andrés, ¿cómo es que se llama? Andrés Julián, el orden de los productos, no importa. Pero ese producto sí importa mucho. Entonces, no es que no nos interese, sino que usted tiene una obligación jurídica. Si ya hemos avanzado, eso se llama en derecho el principio de progresividad y la cláusula de no retroceso. Si ya hemos avanzado en nuestros derechos, usted no puede retroceder, se presume de entrada inconstitucional. Y el cambio de enfoque es un cambio en el retroceso de derecho. Entonces, una cosa maravillosa fue que al comienzo tuvimos claro las 4 peticiones, o sea, siempre que hacíamos el plantón, teníamos los procesos de negociación y las acciones de tutela que interpusimos, era 4 cosas: saque esas 2 direcciones, no nos cambie de enfoque, haga consulta previa con las compañeras indígenas y las compañeras afro y pilas con el sistema de cuidado. Y ahí voy a demorarme un poquito porque esto es muy importante. Muy doloroso que las luchas feministas ahora las vaya a aplicar la derecha como una idea propia. Silvia Federich debía estar por ahí, juepucha, ¿cómo se le ocurre a este man decir que viene con la idea novedosa de que voy a implementar el sistema de cuidado? En la administración pasada ya habían 4 pilotos en 4 municipios sobre el sistema de cuidado. Entonces, ¿qué le decíamos? Mire, el sistema de cuidado es importante con el tema que usted está yendo en contravía, que es quitémosle el estereotipo que las mujeres son del cuidado y por tanto reconozcan la importancia de eso y redistribúyelo. Si usted lo va a dejar en la Secretaría de las Mujeres, está diciendo que somos las encargadas para eso. Entonces, por tanto, era necesario que el sistema no quedara solo pegado a la Secretaría, sino que estuviera superior. Quienes hemos trabajado en lo público saben que coordinar 2 secretarías es coordinar 2 islas, o sea, son autónomas, independientes, o sea, eso es cada mundo. Entonces, imagínese con el poder simbólico y material que tiene la secretaría para coordinar las otras secretarías. No, necesita una administración superior para que pueda hacer esas coordinaciones. Con todo el vaya, venga, reunámonos, no reunámonos, pues logramos efectivamente que no se cambiara el enfoque, que el sistema de cuidado quedara por fuera, aunque la Secretaría Técnica la va a tener la Secretaría, y eso pues implica una ganancia formal, digamos, en la reestructuración, pero sigue la lucha en términos de que efectivamente se cumplió. Voy a cerrar con esto, en serio, porque quiero que quede así la palabra clave del debate cultural. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el gobernador? Cada que nos reuníamos, llegaban compañeras del Centro Democrático, pues digo compañeras, mujeres compañeras del Centro Democrático, a decir, estamos de acuerdo con el señor gobernador, ustedes están erradas, las mujeres tienen la posibilidad de configurar la familia, pues entonces era muy tenaz y era la estrategia de este señor. Entonces, en un momento muy acalorado, creo que en la asamblea que me grabaron y todo, era: la pelea no es con usted, compañera. O sea, si la estrategia de usted es que nos pongamos a pelear entre las mujeres, eso no lo va a conseguir. El asunto es con usted, que es el tomador de decisión y es el patriarca que está dándole órdenes a todas las mujeres. Entonces, una de nuestras estrategias es con las del Centro Democrático: no vamos usted piensa que lo mejor es ser familia, bien, compañera, es su problema, digamos que también está bien, pero que la garantía de derechos no se puede desconfigurar. Entonces, en eso creo que fuimos muy hábiles, esas más de 500 mujeres que nos movilizamos, y que hubo ahí una fuerza grande para demostrarle a este señor que no es que puede llegar a hacer lo que le da la gana. Yo creo que ya con eso uno se puede morir tranquilo y decir, pues madre, le dimos la pela, sin plata, sin nada, sin fuerzas económicas. Ya ahora sí, yo hablo mucho, pero con lo que decía el diputado, me parece importante también que tenemos que estar alertas con los poderes que no van a las urnas, que eso es más difícil que los que sí se muestran.
que Antioquia tenga hoy una Secretaría de las Mujeres que le sigue apostando a una garantía integral de los derechos de todas en todas las subregiones, se los debemos a ustedes. Muchas, muchas gracias. Nos inspira esa lucha. Bueno, y si en Antioquia llueve, por aquí no escampa. Tal vez uno de los debates más importantes que ha tenido el Consejo después de la aprobación del plan de desarrollo es el que tiene que ver con la venta de Tigo Une. La misma propuesta se presentó en la administración pasada varias veces y de manera reiterada se negó la venta de Une, se le negó la propuesta al alcalde. Esa vez salió en el segundo debate. Seguía le doy el micrófono. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Y enseguida, Dora, quiero también que nos ayudes porque te tocaron como concejala las discusiones pasadas. ¿Qué es lo diferente? Porque hoy sí es un buen negocio vender Tigo Une y por qué no lo era hace 2 años. ¿Qué fue lo que cambió radicalmente para tomar esta decisión que en últimas, por otra vía, implica reducir el Estado, esta vez por la privatización de las empresas públicas? Por el sector solidario de la economía, porque hay que confiar. Lo mismo, confiar, confianza. Porque los argumentos que utilizaban concejales que hoy están en el hemiciclo cambiaban porque hay que confiar. Federico sí hay que confiar, mientras que el anterior no. Nos tumbaron de frente, nos están cabeceando, nos están dando en la cabeza. Hoy amanecimos con la idea del desmantelamiento de Edatel, que aquí están las compañeras sindicalistas de Edatel. Los trabajadores han venido denunciando la quiebra controlada de la empresa para venderla a precio de huevo. El proyecto de acuerdo que se presentó en el Consejo fue un proyecto de acuerdo a la medida de Millicom, no a la medida de Medellín. Un proyecto para beneficiar a Millicom, no para beneficiar a EPM, no para beneficiar a Medellín. Y se presentó, primero, siguiendo con el argumento que utilizaba Dora, en un avance ideológico de la derecha. Tremendo. La derecha hoy en Medellín se atreve a decir cosas que tal vez hace 10 años le da sustico, que tal vez durante el paro nacional le hubiera dado susto, que tal vez hace 5 años calladitos. Tal vez seguían esas posiciones, pero no las decían. Hubo 2 ponentes principales del proyecto de acuerdo, uno por parte de Creemos y uno por parte del Centro Democrático. El de Creemos presentó un análisis técnico, económico de por qué había que vender. Le rebatimos con argumentos técnicos y económicos. Pero el jefe de ponentes, que determinó el alcalde Federico Gutiérrez, que fuera el jefe de ponentes, es políticamente un neandertal, un retrógrada, que defiende tesis del desmonte completo del Estado. En términos económicos sería un minarquista o hasta un anarcocapitalista. Desaparezca todo, que todo lo público es corrupto mientras que lo privado no. Y los expertos que llevó el experto, porque el jefe de ponentes, porque él es el que lo determina, defendían tesis de privatizar, colocaban siempre, como todos los neoliberales o libertarios, el ejemplo de Singapur. Es que vea Singapur, cómo funciona de bien, vea qué berraquera. Un estado con pena de muerte, un estado donde las penas corporales para los castigos son tremendos, un estado donde hay retroceso de derechos de las mujeres, un estado terrible, pero ocupa el primer puesto en el índice de libertad económica que ellos mismos crearon, donde también están otros estados que tienen gran intervención económica, carga de impuestos como los estados nórdicos, pero no, Singapur, qué berraquera. Llevaron a otro señor como experto, el señor Mar Eichmann, de ingrata recordación por parte de los trabajadores, que fue el asesor principal de Aníbal Gaviria en la primera privatización llamada Fusión y que además recomendó la privatización de la fábrica de licores de Antioquia. Porque ¿cómo así que el Estado va a estar metido en un negocio que los privados pueden controlar? ¿Cómo así que en venta de licores el Estado va a tener que estar metido si ese negocio podría estar controlado también por los privados? Si siguiéramos las tesis de quienes gobiernan hoy en Medellín y Federico Gutiérrez colocando de jefe de ponentes a una persona como esa, si siguiéramos esas tesis, se privatiza EPM. Todo, no queda ni una piedra, ni un adobe sobre otro, sobre EPM. Porque esas tesis indican que lo público es corrupto, que lo público es desgastante, que lo público está sujeto a una cantidad de ánimos políticos, de politiquería y de populismo,
mientras que lo privado tiene una lógica de autorregulación por parte del mercado. Mientras van diciendo eso, sale un arcoíris con unicornios que funciona per se, que lo privado funciona per se. Si EPM fuera privada, los billones que aporta el plan de desarrollo no se irían al plan de desarrollo, sino al bolsillo de su junta directiva. Hoy en Bello Oriente, Comuna 3, no hay internet en el colegio, en la institución educativa de Bello Oriente. No hay internet. Usted al Estado le exige, como parte de garantía de derechos, de un derecho fundamental, que vaya hasta allá, aunque le sea caro, y coloque internet para garantía de los derechos de los ciudadanos, de los niños, de las niñas, de los profesores, de los padres de familia. Usted al privado no le exige que garantice derechos, porque el privado se rige por la lógica de la acumulación. La acumulación es donde me genere ganancias, yo actúo. Y eso no es una cosa de decir que desaparezcan los privados. Eso es que usted la garantía de derechos fundamentales no se la entrega a un privado. Usted la mantiene en el control público, que es el Estado. Pero nos vienen con la idea de la austeridad. En Medellín lo intentaron también. Los concejales del Centro Democrático dijeron, no, es que Secretaría de Juventud, ¿para qué? Si eso es para hacer paseos y emborracharse, dijo un concejal. Secretaría de Mujeres, ¿para qué? Si eso puede estar en inclusión social y familia, lo mismo. Gerencia étnica, ¿para qué? Gerencia de diversidades, ¿para qué? Si eso es para promover la vagabundería sexual y no sé qué cantidad de cosas tienen allá. Lo dicen tranquilos, lo dicen a micrófono abierto, duro. Pero en la siguiente sesión, el consejo se llenó de jóvenes de diversidades de mujeres, calladitos, mansitos, ay no quisimos decir eso, me malinterpretaron, ¿cómo así? Y los concejales de Creemos con un afiche que decía, viva la juventud, estamos con la juventud. Y en un debate que hubo sobre diversidades sexuales, por parte del Partido Conservador, a la gerencia de diversidades, una andanada ideológica en contra de la diversidad sexual, diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo es el mayor genocidio de la historia, diciendo que eso son aberraciones, diciendo que eso es Agenda 2030. Y los concejales de Creemos tuvieron 2 intervenciones. Yo les decía en privado, que en privado me decían, uy, qué agenda tan horrible la que está defendiendo esta gente. Y yo, entonces vení, ¿vas a salir a la pelea? ¿Vas a salir a pelear esto? No, es que nuestros públicos, es que nuestras orientaciones colectivas, una cobardía absoluta. Solo hubo 2 intervenciones. Una concejala colocó la bandera de la diversidad para la foto. Y otro tomó la palabra y dijo, más marica el que no ama. Ya. Esas fueron las 2 intervenciones de quienes hoy gobiernan en Medellín. Y yo hablé después con el gerente de diversidades. Y le dije, parcero, yo soy el concejal de oposición y soy el que estoy dando este debate para una cosa que a usted le interesa. ¿No le parece muy contradictorio? Eso. El consejo de Medellín es, que me estás haciendo cara de que va a terminar, cuando va subiendo el micrófono, uno empieza a hablar y no se da cuenta. Se emociona. Y luego piensa, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron ya que estaba hablando? No te preocupes. El Consejo de Medellín hoy funciona en términos concretos como un comité de aplausos para el alcalde de Medellín y nos están desmantelando lo público. Y no solo van por UNE, van por todo EPM, se los aseguro. Quienes hoy gobiernan Medellín les estorba lo público, les estorba la garantía de derechos y les estorba la democracia. Porque siempre que el recinto está lleno se enojan, porque vinieron acá si yo ya gané una elección. Dora, ¿qué cambió? ¿Qué es distinta en la propuesta que hace el alcalde Federico Gutiérrez a la que presentó Quintero para que tan rápidamente le dijeran que sí y ya se haya concretado la venta de Tigo UNE? Voy a resumirlo en que son unos sinvergüenzas. Es que no tengo palabras técnicas para decirlo. Porque cuando nos dábamos el debate, nosotras decíamos no a la venta y con soportes en asuntos de la defensa de lo público. La pregunta por los trabajadores y trabajadoras, la pregunta por la conectividad y la relación con ese embeleco de que somos un distrito de ciencia, innovación y tecnología y vendemos la única, o sea, es que somos ridículos. Y recuerdo cuando esos 2 compañeros, que en estos momentos son tus compañeros del Centro Democrático, se rasgaban las vestiduras diciendo no defendemos lo público. Y yo, deben de ser hipócritas. Ustedes no están defendiendo lo público, es por quien presentó el proyecto, que era Quintero. Igual nos oponíamos a esa propuesta de Quintero. Lo que nadie sabe o nunca se informó
es que en uno de esos debates ellos alcanzaron a negociar el proyecto. Se reunieron, a mí nunca me llamaban porque sabían que el voto no se movía, punto, eso ya había sido una decisión del movimiento, eso no se movía, pero el Centro Democrático se reunió con Quintero, modificaron a su amaño el proyecto, entonces cuando ellos van al debate iban confiados a que el voto mío era indiferente porque eso se iba a vender, y una llamada les dio la orden a que no podían votar el proyecto y por eso decidieron no. Entonces, que ahora vengan a rasgarse las vestiduras estos sinvergüenzas a decir que es que lo que hay es una modificación, que ahora sí están defendiendo lo público, es poner en la cara de la ciudadanía, ponernos la cara de ignorantes, de verdad, porque no hay, el señor Andrés en las gradas me insultaba y no sé qué, vendida. Y yo decía, estos es que son unos sinvergüenzas, de verdad que no tengo más que argumentar. Luis, voy a seguir una línea que pusiste en tu primera intervención y es la articulación de agendas entre la gobernación y la alcaldía. Y estuviste, por supuesto, en todo el tema de la reestructuración, pero también participaste de este debate de la venta de UNE. ¿Cómo evidencian estos dos asuntos esta articulación de agendas y cuál es su propósito? ¿Para dónde va este cruce entre el gobernador y el alcalde en términos de garantía integral de derechos de la ciudadanía y también en términos de reducción del Estado? Bueno, nosotros en la oficina trabajamos muy articuladamente por causas. Identificamos cada 4 años de alguna forma, de acuerdo a los movimientos electorales, a los movimientos de financiación de campaña, hacia dónde puede girar una alcaldía de Medellín o una gobernación de Antioquia. Lo de UNE particularmente tiene que ver con vender activos, insisto, reciclar activos. Lo mismo está haciendo el gobernador en el otro lado, porque necesitan tener mucha más caja, no solo para el 2026, sino para aceitar demasiada maquinaria que tienen alrededor, que funciona necesariamente para ellos con inyección de recursos. Entonces, en ese sentido, vender UNE, nosotros estuvimos en el debate, le expusimos al ponente las consideraciones técnicas porque UNE es un muy buen negocio y es un muy buen negocio para lo público en Medellín, y que lo único que están tratando es de decir que es un muy mal negocio cuando realmente la verdad es que tenemos un mal socio. Eso es muy distinto. En los modelos de negocio, y eso es una de las cosas que les debatimos con cifras, con documentos, nos pusimos a estudiar este asunto societario internacional, cómo es, cuáles son las conexiones que realmente tiene UNE, tiene Datel, y para que ustedes calculen esto, lo que intentan vender es un patrimonio que volverlo a hacer al día de hoy costaría en el tiempo, en años, 25 años. ¿Por qué? Porque son las líneas de conexión de los diferentes municipios que incluso van debajo de la tierra, etcétera. Ya por ahí ya está pavimentado, pasan vías, etcétera. Entonces ese trabajo o esa mano de obra, ese patrimonio es realmente lo que cuesta en una empresa de telecomunicaciones. Sino que pues lo que están intentando hacer es pues el mismo proyecto, venderlo público, decirnos que lo público es ineficiente, pero peor en el caso de UNE. En el caso de UNE, la empresa sí es eficiente. Lo que pasa, insisto, es que tiene un mal socio. Nosotros hicimos una propuesta de cambiar el socio. Uno, cuando tiene un mal socio, lo que intenta hacer en el asunto societario es cambiar el socio. Les dijimos que eso era posible, normativamente lo estudiamos, lo presentamos como propuesta, y ya que no, en 7 días tomaron la decisión. Nosotros en 7 días vamos a interponer una demanda. Esa demanda es de nulidad frente al acto frente al acuerdo municipal, en este caso distrital de Medellín, y lo que hemos detectado no es que se esté viciada la venta,
sino que los concejales, pues, pues para beneficio nuestro, cometieron 53 errores de trámite y nosotros fuimos uno a uno verificándolos, porque en esto también es muy importante decirle a la ciudadanía y a las nuevas plataformas, hay cosas que no se caen por el fondo, lastimosamente. Uno quisiera dar el debate ideológico y decir, oiga, es que no puede vender lo público, oiga, pero es que la ley dice que sí lo puedo hacer. Entonces, para no dar de ese debate, lo que tenemos que intentar es que muchos de esos proyectos de ordenanza, muchos de esos proyectos de acuerdo se caen por el trámite, porque a beneficio nuestro, muchos de ellos hacen realmente las cosas a las patadas. Uno solo, y lo quiero mencionar ahora, se les ocurrió cambiar de ponente en las comisiones. Eso está desde 1983 completamente prohibido. No se pueden hacer cambios de elecciones porque es votación popular. No se pueden hacer esos cambios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a demandar, pero es una muestra de lo que es ese proyecto político que intenta vender todo lo nuestro, todo lo público. Y ojo, si nos venden eso, recuperarnos después va a ser 25 años, 30 años para que lo podamos hacer. Bien, ya me dijeron que no vamos a tener tiempo para abrir la conversación, pero la buena noticia es que sí vamos a abrir muchos espacios de aquí en adelante con la plataforma para conversar con ustedes de todos estos temas públicos que consideramos fundamental debatir en público. Voy a hacer una última pregunta. Les voy a dar 2 minutos contados a cada uno y cada una, menos a Dora, enseguida les digo por qué. Exacto, muy bien. Esta plataforma se ha propuesto una cosa en la que hemos venido conversando hace mucho rato y es que tengamos un debate público más justo, porque la ciudadanía casi siempre está en desventaja en estas conversaciones. Tenemos menos información, tenemos menos conocimiento, sabemos menos de los trámites, no estamos allá atrás moviendo todos los hilos que hacen que la cosa funcione, no sabemos quién fue el que llamó. Entonces, no es un debate justo para la ciudadanía y queremos empezar a fortalecer eso, que sea más cualificado, que tengamos más recursos para que ese debate se dé en mejores condiciones. ¿Qué es lo que tendríamos que poder ver con todo lo que ya hemos hecho estas organizaciones, con toda la experiencia que tenemos y los errores que hemos cometido? ¿Qué es lo que tendríamos que poder ver para cumplir con ese propósito? Y cuando digo que te voy a dar 1 minuto más es porque sabemos que ustedes también están impulsando una nueva veeduría ciudadana, entonces vamos a hacerle publicidad aquí también a esa veeduría ciudadana. Entonces, además de que nos cuentes qué deberíamos haber aprendido ya para que este ejercicio de control social sea mucho más cualificado hoy, cuéntanos también de esa veeduría. Bueno, yo creo que hay que ver, primero creo que hay que conocer el Estado, por lo que ustedes dicen. Si uno no lo conoce, le echan cuento y uno le cree todo el cuento. En cambio, si vos lo conoces, sabes cuál es el trámite, sabes cuáles son los derechos, uno le hace buena vigilancia a ese tema. Entonces, primero, enterarnos y agenciarnos como ciudadanía. Es que eso a mí me duele tanto. O sea, pareciera que la ciudadanía respire, vote cada 4 años y ya. Hay que estar más pendiente de lo que hace el gobernante. Un grupo de mujeres radicamos una veeduría que se llama Durga. Durga es una diosa que habla sobre que no hay una predeterminación. Entonces, para nosotras no hay una predeterminación lo que quiere hacer el Estado con las mujeres y por tanto es una veeduría que le va a hacer, o le hizo ya, porque también ya tenemos ahí el avance a la política pública de género y la gestión de género. Empezamos en Medellín, después dijimos no, vámonos con Antioquia y terminamos en el país porque llegaron unas mujeres de Bolívar. Entonces esa veeduría es nacional. ¿Qué hemos hecho en este corto tiempo? Con el tema de la gobernación estuvimos activas. Derechos de petición, nos ganamos una tutela porque no nos dieron la información de fondo con el tema de indicadores, metas y presupuesto, que es lo que uno puede medir. Nos respondieron como 2 veces y el juez les dijo, no le respondieron de fondo,
tome. Entonces, digamos, ahí hay un ejercicio chévere y hemos venido haciendo seguimiento a rutas de atención con temas de violencias de género en universidades, en algunos municipios de Antioquia. Y lo que se viene y lo que estamos, digamos, trabajando en estos días es, vamos a hacer una petición a los 125 municipios de Antioquia para saber cómo está la institucionalidad de género, tanto en presupuesto y en idoneidad, porque con todo el respeto que me merecen, creen que género sabe cualquiera. No, uno ha estudiado para eso. Entonces es necesario que pongan allá gente que sepa. Entonces vamos a mirar idoneidad, presupuesto, metas, indicadores, para poderle hacer seguimiento y poder tener un mapeo de Antioquia, cómo estamos en ese tema de género. Pero entonces lo fenomenal es que empezamos súper bien con el tema, la asamblea nos estrenó prácticamente. Ay, venga una cosita, que ayer, hoy, es que me acabaron de contar ahorita, hay también una acción popular que se interpuso con el tema de UNE, y chévere ahí hacer coadyuvancia. Yo estoy tratando de movilizar concejales para poder presentar una coadyuvancia con esa acción popular. Entonces también ahí ejercer ciudadanía. Yo creo que más que poder ver, hay que insistir en más acciones. No solo es ver, porque incluso ya muchas cosas las estamos viendo. Yo creo que hay que poder detener, poder resistir y poder incluso que hay muchas cosas que ellos tienen planeados que no ocurran, porque va en detrimento realmente de los derechos tanto de Medellín como el departamento de Antioquia. Para esto yo creo que hay herramientas muy simples y es, yo aquí veo demasiada gente interesada. Yo creo que eso es lo principal, o sea, tener dolientes y a veces no se necesitan mucho, no se necesitan 1000 ni 2000, a veces con 100 y 200 se es capaz de movilizar. Pero hay que tener una estrategia, hay que tener una unidad en esa estrategia. En esa estrategia hay que saber y develar la estrategia del otro, del anterior. Lo bueno es que ya la estrategia está clara, ellos la tienen, es un acuerdo supradepartamental entre Gilinski y algunos empresarios antioqueños que vincula a Federico Gutiérrez y vincula a Andrés Julián como personajes, como títeres, pero no realmente como segmentos importantes en esta situación. Y tienen muy claro las acciones. Las acciones entonces son, desde un punto de vista, vender lo público, mancillar los derechos y tener enemigos en común que traen a la escena pública. Entonces, si usted ataca a Federico, lo han visto yo creo que en redes sociales, si usted ataca a Federico Gutiérrez, recuerde que usted es quinterista. Si usted ataca frente al asunto de UNE, recuerde que usted es petrista. Son enemigos en común que atacan para quitarse de la escena y protegerse dentro de los 700.000 votos. Pero hay un escenario que no se cuenta, y es que el mismo jefe de Quintero es el mismo jefe de Federico Gutiérrez, es Gilinski. Si ustedes revisan la información de semana, dónde se han reunido, cómo se han reunido, van a descubrir que aquí es un modelo de negocio. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que atacar. Ese es el tipo de cosas que nos tenemos que organizar y ese es el relato que hay que ver, que hay que contener, y lo muestro acá porque sé que hay muchas personas que van a profundizar en este relato. Porque lo principal es conocer el relato, develar el relato, de construir esa dinámica tan destructiva que están haciendo. ¿Por qué? Porque ojo con esto, se han tecnificado tanto que ya, por ejemplo, si aquí no hablan el consejo, le hacen una circulación de bots y trolls en sus redes sociales. Y puede ser que ustedes quieran ver los trinos de Aquino, pero no los van a poder ver, porque simplemente muchas de las cosas que hicieron muchos en el pasado, de silenciar con armas, hoy lo hacen con tecnología. Y ese tipo de cosas hay que entenderlas, hay que conocerlas, pero hay que tener suficiente capacidad para contenerlas. Gracias. En la próxima media hora intentaré dar cuenta. La censura. Hay que hacer varias cosas. Yo me quedo con varias reflexiones. Uno, hay que controlar el poder. Hay que controlar, cualquiera sea el poder, hay que controlarlo.
Todo poder genera contrapoder, dice Foucault, pero a veces no se ve el contrapoder, hay que generar ese contrapoder, eso no surge por generación espontánea. A nosotros en el Consejo nos pasa una cosa, por ejemplo, mientras Federico habla de respeto por la democracia, a nosotros no nos responden los derechos de petición. Y tampoco a los CDJs, por ejemplo, no le responden los derechos de petición. Y los entutelamos, ay sí, mira, sí estaba la respuesta, qué pena haberme demorado. Si usted entra al CIMI, todas las citaciones que han hecho concejales se han colocado en agenda, menos 2 de este concejal. Desde febrero citamos a Gerencia de Diversidades, incluso privilegiaron el debate de control político del Partido Conservador sobre nuestra invitación, en una invitación, aunque lo hubiéramos presentado primero en el tiempo. Segundo, hubo un desayuno privado que tuvimos los concejales con Secretaría de Participación para hablar sobre el cambio del decreto sobre presupuesto participativo. Y yo vení, ¿por qué no hacemos esta vaina en público, con las gradas, con los líderes comunitarios, con las JALES, con los SPs? Esta vaina le interesa a la ciudadanía. Ve, qué buena idea, hombre. Presentamos citación. Ahí está quietica. Solo no nos agendan lo nuestro. El plan de desarrollo nos sigue con los indicadores de una política pública de datos abiertos. O sea, aquí en Medellín hay un relato democrático, un relato berraco, y hay una realidad profundamente antidemocrática. La principal acción democrática, nombre de un partido, no, Acción Democrática, no sé qué país. La principal acción democrática no es las urnas, eso es un día, sino contribuimos a la construcción de un proceso popular en Medellín de defensa de la democracia, de defensa de los avances sociales, nos van a pasar por encima. Y todo proceso de construcción necesita una base material que es la gente, una base intelectual que es el conocimiento y una base moral que es la justeza de las razones. Las plataformas de veeduría ciudadana contribuyen con las tres: personas movilizadas, conocimiento que es fundamental y razones para entender la justicia de las mismas. A la veeduría, mi recomendación cariñosa es que hay que acercar más organizaciones populares, más organizaciones comunitarias, por 2 razones. Uno, más gente observando en todas partes. Y segundo, hoy vivimos en Medellín y en Colombia uno de los momentos más débiles de la organización popular. Y no es porque las organizaciones hayan dejado de hacer, es porque tanto la paramilitarización de la ciudad, como la cooptación política, como las disputas alrededor del presupuesto participativo, hicieron que las organizaciones que antes colaboraban empezaran a pelear entre ellas, siguen pero cada quien en su cuadra. Necesitamos tejer puentes comunicantes para pensarnos y construir una ciudad diferente, una ciudad mejor, que no pasa necesariamente por las urnas. La ciudad mejor no es votar por Luis Peláez o votar por mí o votar por Dora, eso no es eso. Puede pasar por ahí, pero la ciudad mejor es una ciudad donde la gente participe, donde la gente se tome la palabra, y para eso necesitamos conocimiento, razones y gente. Así que todo lo que contribuya a eso, ahí estaré metido de lleno, porque necesitamos dejar una ciudad mejor de la que nos entregaron a nosotros. Muchas gracias. Dora, Aquino, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. A quienes nos siguen por La Esquina Radio, también muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron de manera presencial aquí, muchísimas gracias por estar presentes en este momento en el que reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de esta ciudad y de este departamento desde la ciudadanía. Muchas gracias. Les invitamos precisamente con esta última intervención que hacía José Luis, de seguir acercando organizaciones comunitarias y acercando movimientos populares a que nos escuchen y nos sigan en nuestro programa Acercando Esquinas, que se transmite cada 15 días en el 101.4 FM de La Esquina Radio y también por las redes sociales de La Esquina Radio y las organizaciones de la plataforma. También lo pueden encontrar en Spotify, el programa se llama Acercando Esquinas, Poder Ver. Ahí van a encontrar todas las conversaciones que hemos tenido durante el semestre y las que vendrán en el resto del año. Muchas gracias por acompañarnos.